Dios le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación Joven Su Triunfo. A los jóvenes, a la base de Jesucristo, saludos. A los niños, a la base de Jesucristo, saludos. A los niños del barrio, tanto como los niños como las niñas, a la base del Señor. Saludos. A la, a la voz del Señor, ¿verdad? Aquí gozándonos en el Señor Jesucristo, a la voz del Señor. Y estábamos hablando la última vez en el libro de Efesios, a la voz del Señor, capítulo 5, entre los versículos de 22, a la voz del Señor, al 27, estamos hablando acerca de el amor de Cristo hacia la iglesia y del amor, ¿verdad?, que nosotros debemos tener hacia Jesucristo. Y Cristo dejó el ejemplo de que siendo la cabeza de la iglesia, Él murió por la iglesia al fin de presentar la iglesia de Jesucristo viva, gloriosa, santificada, purificada ante Dios el Padre. Alabado sea el Señor. Y estamos hablando acerca de lo fácil que Dios pone las cosas a la voz del Señor, de que ese sacrificio de entre el esposo y la esposa, la cual la esposa es la iglesia, siendo la esposa la iglesia de Jesucristo, dice que nosotros, ¿verdad?, estamos esperando que debemos de estar preparados, siempre debemos de estar preparados para el día glorioso del Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad?, hablando de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, a la voz del Señor, y esas que estaban con su lámpara encendida, que habían tomado aceite, estaban preparadas a la voz del Señor. Pero a veces las preparaciones de nosotros parecen preparaciones buenas, cuando en realidad han sido preparaciones perversas, cuando lo verdadero no era lo verdadero, cuando lo que parecía el diablo no era el diablo, la voz del Señor. Cuando aprendemos y seguimos aprendiendo en esta tierra a la voz del Señor, nos damos de cuenta, a la voz de Jesucristo, lo que hemos fracasado o no, a la voz del Señor. Y en esta hermosa, ¿verdad?, enseñanza que Jesucristo traía, de que el esposo viene por su esposa. O sea, ¿verdad?, que si el esposo regresa, fue con promesa de que iba a regresar para atrás, porque había un cumplimiento hacia la palabra, había un cumplimiento que estaba establecido, ¿verdad?, que el esposo se iría, pero que el esposo tenía que regresar para atrás, a la voz del Señor. Y dice que el día y la hora nadie lo sabrá, a la voz del Señor, que Jesucristo vendrá, ¿verdad?, como un ladrón en la noche, puesto que en la noche algunos duermen roncando, otros con un ojo abierto, a la voz del Señor, pero recordando que las astucias de Satanás son mayores que la que pueden nosotros los hombres. Pero tenemos a un Cristo fiel, a un Cristo fuerte, a la voz del Señor, que nos da el descanso, la paciencia, a la voz del Señor en tales situaciones. Y dice aquí en Efesios capítulo 5, a la voz del Señor, en el versículo 25, Efesios 5, capítulo 25, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Santo. Amén. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres
como así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, alabado sea el Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, alabado sea el Señor. Y dice aquí, ¿verdad?, que los maridos, ¿no?, y a veces decimos, especialmente en los aspectos fuera de una congregación, nosotros seguimos diciendo, ¿verdad?, que ese es el marido, aunque tenga el papel firmado todavía, o no, alabado sea el Señor, porque está entregando, ¿verdad?, su mujer, se entrega a él, tanto como mente y cuerpo, toda su voluntad se la da a su marido, aunque el papel no exista todavía, alabado sea el Señor, de que la esperanza es, ¿verdad?, de hacerlo notorio, alabado sea Jesucristo. Y dice, alabado sea el Señor, ¿verdad?, que nosotros bajo la palabra, ese es su marido, tanto como esa es su esposa, y estas palabras, alabado sea el Señor, se han puesto como un tipo de sentencia de muerte. Alabado sea el Señor, que cuando tú habla marido o esposa, es como que si el tono cambia, ¿verdad? Alabado sea el Señor, lo que es una bendición. Porque el hombre, con su esposa, el marido, ya ha declarado su palabra, que esa va a ser su mujer. Alabado sea Jesucristo. Y en esa declaración de palabra, ¿verdad?, es con promesa. Alabado sea Jesucristo. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia, y meditando así como Cristo amó a la iglesia, alabado sea el Señor. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, podríamos decir, alabado sea el Señor, que lo que Él amaba a la iglesia, Él lo cumplió en la cruz del Calvario, y después aún de la cruz del Calvario, porque Él prometió buscar a su iglesia. Alabado sea el Señor. Pero en escudriñando en este versículo, así como Cristo amó a la iglesia, sea tanto el hombre más espiritual como el que tenga menos capacidad en la palabra, alabado sea el Señor, pudiéramos cada día escudriñar este versículo, porque Cristo amó a la iglesia, derramó su sangre, recibimos el perdón de pecado, alabado sea el Señor. No simplemente había perdón de pecado, sino que a través de ese perdón de pecado, ese sacrificio, la propiciación que Él fue por nuestros pecados, cogió toda la ira del Padre en ese sacrificio que tenía sobre el pecado, Él la llevó en su cuerpo. O sea, podemos nosotros, aunque leamos este versículo y digamos así como Cristo amó a la iglesia, pudiéramos nosotros en sí captar ese sacrificio de la cual Cristo hizo por la iglesia, porque solamente lo podía hacer Cristo. Alabado sea el Señor. Pudiéramos nosotros en nuestras capacidades, tanto como hombre, como el tan espiritual, de que Cristo recibió los azotes que nosotros merecíamos. Cristo derramó su sangre, que muchos debieran, ¿verdad?, hubieran tenido su sangre derramada sin salvación. Se hizo la propiciación, el sacrificio que aparta la ira de Dios sobre el hombre, porque el Padre no tolera pecado, y puesto que el Padre no tolera el pecado,
en su santidad y en su gloria, ese Hijo recibió los azotes, cargó la ira del Padre sobre su cuerpo y sobre el pecado. Pudiéramos nosotros, tanto el que se pudo restablecer con, ¿verdad?, con su mujer o no, o reemplazar una relación con quien sea, alabado sea el Señor, pudiéramos nosotros en sí comprender este sacrificio. Y Cristo resucitó de entre los muertos y en su sacrificio nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? A veces las muchachas, alabado sea el Señor, ¿verdad? Cuando ven a nosotros los varones, fatigados, en dolencia, en situaciones que ya no podemos con ciertas relaciones, ¿verdad? Lo primero que dicen es, así tú tienes a este hombre, alabado sea el Señor, ya que está entrando, ¿verdad?, como un tipo de esclavitud, donde el hombre no está recibiendo la bendición de una buena mujer, alabado sea el Señor. O sea, que conocen quién era el hombre antes de conocerla y reconocen el hombre después de conocerla. Y aunque usted no se dé cuenta, o a lo mejor la situación fue tan severa que poco a poco, su alma y su espíritu iban decayendo en un lazo, ¿verdad?, satánico, ¿verdad?, del diablo, que poco a poco te estaba destruyendo tu vida, hasta que no empiezas a oír los comentarios a veces de gente que te aman, de gente, ¿verdad?, que desea lo mejor para ti, y dicen los comentarios a la base del Señor, porque está en una situación donde los frutos de una buena esposa no la está llevando. Alabado sea el Señor. Pero vemos que Cristo, alabado sea el Señor, nosotros que no llevábamos frutos para Dios, no teníamos nada que ofrecer al Padre. Nosotros no teniendo nada ni con qué presentar en sí, y hasta los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían, puesto que estaba establecido por Dios, y dependiendo con la mente y con el corazón que lo hacían, podremos nosotros en sí comprender de aquí cuando dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que hay versículos en la palabra que aunque uno los medite, uno quisiera tener más tiempo para seguir escudriñándolo, porque cada año, sea 5, sea 10, va a ser el mismo pensamiento hacia nuestra vida y nuestra mente, que si nosotros estamos comprendiendo este tipo de sacrificio. Alabado sea el Señor. Pero como dice la palabra que en un día Dios juzgará todas las cosas, las que son manifiestas y las que no son manifiestas. Un día Dios revelará todas las cosas, aunque esté, ¿verdad?, oculto a la vista del hombre, pero Dios tiene la verdad de cada vida de nosotros, a la voz del Señor. Y dice, se entregó a sí mismo por ella. O sea, que la mentalidad era nosotros. Se entregó por la iglesia, ¿no? Sufrió las penalidades. Y a veces hablando en honestidad entre nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, los varones a veces nos quejamos mucho. Algunos no se quejan mucho, otros pues saben sufrir
porque lo están sufriendo, ¿verdad? Con su esposa, con su cónyuge, pero no le cae arriba tampoco, ¿verdad? Por sus situaciones, sea las bendiciones, como las cosas que el enemigo se tramó, a la voz del Señor. La calla, la sufre, porque él también la ama. Y por amarla a ella, sufre también las penalidades, a la voz del Señor. Porque dice aquí, ¿verdad?, que se entrega a sí mismo, se entregó Cristo a sí mismo por ella. Y la totalidad, ¿verdad?, la combinación, no simplemente de una perfección de uno, pero la perfección, ¿verdad?, del cónyuge. Si va realizando la situación, algunos tuvieron la bendición de que ya algunos tenían su sentido, ¿verdad?, más maduro que otros, a la voz del Señor. Otros no supieron, ¿verdad?, mantener el pensamiento debido, porque se extraviaron como ovejas, a la voz del Señor. Y dice, a la voz del Señor, se entregó a sí mismo por ella. O sea, dice la Biblia, que Él sufrió el castigo de nuestras rebeliones. El dolor que recibió por nuestros pecados. Se entregó totalmente y hasta que Él no falleció en esa cruz y resucitó, porque requiere entonces que la persona muera diciendo, yo lo amé de verdad. Se convierte en un testamento. Eso quiere decir que en la muerte se sabe la verdad o no. Y tanto que cuando Cristo hablaba acerca del hombre separarse de la mujer o del adulterio, los discípulos decían entre ellos, bueno le conviene al hombre entonces no casarse, porque Cristo era muy estricto en la situación. Y hablaron de por qué se les dio la carta de repudio, por la dureza de los corazones de ellos. Y Cristo le dijo al principio, no era así, ¿no? Y los que daban esa carta de repudio a la voz de Jesucristo, aprendemos que la generación que llevaba ese tipo de corazón, muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, a la voz del Señor. Y dice aquí, a la voz de Jesucristo, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una cosa cuando se hacía el sacrificio es que el sacerdote tenía que lavar sus manos. Tenía que lavar sus manos y tenía que lavar sus pies, porque iba a ser el sacrificio. El agua que representaba la palabra, el sacerdote metía sus manos adentro, se las limpiaba, porque el agua representaba la palabra del Señor, ¿no?, limpia. Y cuando se lavaba las manos, se recordaba que por la palabra ¿verdad?, del sacrificio, ¿verdad?, que él iba a hacer, el hombre era justificado y ese sacrificio es Cristo. Alabado sea el Señor. Tanto que una vez Pedro le dijo a Cristo, Maestro, no me lave los pies a mí. Y Jesucristo dijo, si no lavo tus manos y tus pies, tú no vas a tener parte conmigo. Si tú no lavas tus manos, ¿verdad?, no los dejaba lavar sus manos y sus pies, ni va a ser parte de Cristo. Alabado sea el Señor. Tanto que Pedro le dijo, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?,
que lo lavara, alabado sea Jesucristo, hasta la cabeza, alabado sea el Señor, porque entonces no iba a tener parte con Cristo. O sea, lo que parecía simple al maestro y lo que le parecía simple a Pedro, Pedro no lo estaba comprendiendo. Alabado sea el Señor, que la palabra es lo que limpia, justifica, ¿verdad? Esa palabra es lo que mantiene a nosotros cada día, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, renovando vuestra mente y vuestro corazón. Y con un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, entonces podemos nosotros entregarnos hacia una persona, a la voz del Señor. Pero las situaciones, muchos saben cómo son allá, ¿verdad? Allá afuera, a la voz de Jesucristo. Y dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Sin arruga, sin mancha, alabado sea Jesucristo, sin arruga, sin mancha, alabado sea el Señor. Cristo va a presentar la iglesia sin arruga, sin mancha, tiene que estar a la santidad de Dios, alabado sea Jesucristo. Y dice a fin de presentársela. Y a veces decimos un presentamiento, ¿verdad? Un presentamiento. Te presento, por ejemplo, ahora mismo, la palabra que tengo en mis manos, la Biblia. Pero en 5 años, ¿cómo la estoy presentando? Ahora la Biblia está nueva, ¿no? Las páginas, ¿verdad? Como pueden ver aquí, coloriento de, ¿verdad? Color de oro, ¿verdad? Brilla, bonita, alabado sea el Señor, ¿verdad? Puedes ver aquí que la luz le da resplandor en el cover, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Cuando pasa el tiempo, ¿cómo es que nosotros estamos, alabado sea el Señor, presentando? ¿Está peor? ¿Está mejor? Cuando usted presenta un niño, o usted dice a Dios, Padre, te presento este bebito, vamos a suponer que esto es un bebito. 5 años después, ¿qué pasó con el bebito que usted presentó en la congregación? ¿Cómo es que lo presenta? ¿No? Entonces, en un día, en un servicio, cuando se toca el tema, si el hijo entra por las puertas de la casa del Señor, muchos padres y madres no saben dónde poner las caras de ellos porque los frutos nunca se vieron. Otros de los hijos ahora dicen, bueno, no soy cristiano, no quiero saber de eso, alabado sea el Señor. Pero cuando era un bebito, ¿verdad? Que lo prometió criarlo en los caminos del Señor, diciendo, ¿verdad?, que ponía su mano en esta palabra, ¿verdad? Que un día, cuando presentaría al bebito, sería algo de un tipo de promesa donde la palabra del Señor debiera entonces manifestarse el fruto que ese bebito pronto después, ¿verdad?, debiera tener. Alabado sea el Señor. Y a los 8 años, 10 años, están tirando piedras por el vecindario. Pero cuando eran bebitos dijeron, prometemos ante Dios el Padre, ¿verdad?, de que esta criatura cuando la presentemos, porque por ahora no hace nada, por ahora más que llora, ríe, alabado sea el Señor, pero ¿qué presentamiento hubo después? Un hijo obediente, un hijo que le saca la correa a la mamá,
Uno que le dice a la madre las consecuencias si no le da el dinero de su cheque. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos presentando? Porque Cristo tenía una promesa de presentar la iglesia de Cristo sin arruga y sin mancha. Y eso, Él es fiel y poderoso en hacerlo. Versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Los hombres deben amar a su mujer como su mismo cuerpo. Usted está en su cuerpo, quiere estar cómodo. Ella no está cómoda. Usted quiere estar relax, porque es su cuerpo. Su cuerpo tiene que estar cómodo. Su cuerpo tiene que estar refrescado cuando usted lo quiere refrescado, ¿verdad? Pero ella está en un estado donde no soporta nada, a la voz del Señor. Pero usted, en su cuerpo, usted se siente bien. Usted ama su cuerpo. Su cuerpo se siente bien. Usted se siente bien. Su cuerpo no duele. Usted no siente dolor. Si su cuerpo duele, usted siente, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho dolor todos los días. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque el dolor en su cuerpo le recuerda que no está muy cómodo. El varón ama su cuerpo, le gusta, ¿verdad?, exhibirlo, le gusta verse elocuente, no le gusta que hable mal de él, ¿verdad? No quiere andar con nada roto y sin ninguna mancha. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Y dice que el marido, alabado sea el Señor, ¿verdad?, debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Así que hasta la próxima programación. Este es el joven y su triunfo. Dios le bendiga.